Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy, por primera vez en nuestro programa, está uno de los dirigentes que tiene un rarísimo hecho personal. Ha sido de las personas que ha ingresado en la función pública y se ha ido tanto o más prestigiada que cuando ingresó. Normalmente en la función pública, cuando se ingresa, se llega con valores, con destrezas técnicas y demás, pero luego, con el paso del tiempo, el ejercicio de la gestión provoca muchísimas más críticas que elogios. En el caso de quien va a estar hoy con nosotros es exactamente lo contrario. Estoy hablando del doctor Roberto Lavagna, que formalmente es precandidato hasta que no pasen las PASO a presidente de la Nación, por un espacio que intenta romper esta polarización que tanto el gobierno como el kirchnerismo quieren instalar. Y es muy interesante porque con idas y venidas, el espacio que parecía que se iba a ampliar y que luego no, finalmente se presenta. Y más allá de que uno pueda tener disensos o no, hay algo muy interesante, tanto en el doctor Roberto Lavagna como en Juan Manuel Urtubey, que es su candidato a vicepresidente de la Nación, porque ellos dijeron, vamos a ser candidatos. Y esto generó una duda, porque muchos de los otros que estaban alrededor decían, bueno, no, quizá es un intento para después, y finalmente son candidatos. En el medio de una discusión en donde parece que el gobierno ha decidido ya descartar la posibilidad de suspender, modificar algún tipo de regla de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el ex ministro de Economía, yo te desafío que en tu casa, desde la enfiteusis de Rivadavia hasta ahora, digas qué ministro de Economía sentarías a la mesa de tu casa para conversar. Me parece, y estoy haciendo demasiado elogio, que en el caso del doctor Roberto Lavagna es uno de los pocos, si no de los escasos, que hayan estado sentados en el Palacio de Hacienda que podrían ser elegidos por vos y por cualquiera de nosotros. Ya lo recibo. Doctor Lavagna, qué gusto verlo. ¿Cómo anda? Por favor. Gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Algunos decían, hombre de poca fe o que yo, que no se va a presentar, está coqueteando. ¿Cuándo se dio cuenta que la decisión de ser candidato a presidente era inevitable? A ver, con el correr de los meses fue cada vez más claro que la sociedad está demandando una alternativa. Es esto que aparece en las encuestas, como que el 40% no está dispuesto a votar ninguno de los dos extremos. Y bueno, y si la demanda está, de alguna manera, hay una obligación del mundo de la política de responder a eso y de crear efectivamente una alternativa. En eso nos pusimos hace un año, al cabo de un año hemos llegado efectivamente a una candidatura, haciendo de la coherencia y de la conducta una cuestión absolutamente central. En un mundo donde hay demasiados coqueteos y labilidades, ¿no? Labilidades, esa es una buena palabra. Nosotros nos mantuvimos desde el principio firmemente y bueno, y más recientemente nos encontramos con Juan Manuel Urtubey, que tuvo la misma actitud, que se resume en ni Macri ni Cristina, ni el pasado ni el presente, un futuro distinto. Empiezo por algo muy técnico. ¿Hay que modificar? ¿Habría que suspender las PASO? No, a ver, opinión personal sobre las PASO nunca me gustaron, porque atenta en definitiva contra la vida al interior de los partidos. Ahora, en medio de un proceso electoral ya lanzado, intentar hacer cualquier modificación es un acto irresponsable, es un acto antidemocrático y me alegro que parece ser que han abandonado esta idea. Las PASO deben hacerse y después en el futuro habrá que ver si efectivamente las queremos mantener o no. Yo personalmente, como le decía, no me parece que sirvan al sistema democrático porque desdibujan a los partidos políticos. Y en el mundo los partidos políticos, con todas sus debilidades y demás, son una pieza de la democracia. Ahora, ¿no se han transformado en una gran encuesta o una pre-primera vuelta simplemente? Sí, es una gran encuesta, es costosa, claro. Pero ese no es un argumento, ¿sabe qué? Porque si se trata de costoso, bueno,
evitemos lo que estamos gastando en los trolls, en los insultadores y operadores que generalmente tiene el gobierno, pero no solo el gobierno, que no sirven para nada a la política. Déjeme que me detenga ahí un segundo. ¿El gobierno tiene una organización de trolls insultadores? Sí, por supuesto, eso es absolutamente reconocido. Basta ver que uno va a un programa y en el mismo momento que uno está hablando hay gente muchas veces insultando y demás. Sí, esa organización está y cuesta mucho dinero también. Así que el argumento de la plata no es un argumento. Hay otras cosas que sí afectan en definitiva la vida democrática que habría que erradicar. ¿Sabe de quién dependen esos trolls? Vaya a saber. Su candidata a diputada nacional, Graciela Camaño, alguna vez aquí en este programa dijo: Marcos Peña es el gran hermano de la democracia argentina por la cantidad de datos que tiene y por esta organización. Ciertamente ahí hay un centro de poder. El problema es que es un centro de poder que se usa para no generarle a los argentinos una mejor calidad de vida. ¿Qué pasó para que la posibilidad de que Pichetto, Sergio Massa, usted estuvieran juntos en una misma expresión, que en algún momento hubo la sensación de que esto podía ocurrir? Sí, parecía, pero en lo personal siempre sentí que era un espacio donde había gente que se iba a dejar atraer por uno de los dos extremos. Resistir la atracción de los polos, que son poderosos en términos electorales y demás, es difícil. Y mi sensación era que iba a haber un proceso donde éramos pocos los que íbamos a quedar en este camino del futuro, en este camino de ni Macri ni Cristina, que buena parte iba a terminar, a veces explícitamente, a veces de manera un poco más oculta, iban a terminar en uno de los dos extremos. ¿Lo quisieron atraer a usted? Sí, por cierto. Sí. ¿Quién? ¿Quién? En este caso fue más el gobierno, sin proposición de cargos en particular. Que nos conocemos lo suficiente con la gente del gobierno y con Macri como para saber que eso no funciona conmigo. Pero sí hubo en algún momento conversaciones, incluso 3, 4 años para atrás también, ¿no? ¿Con Cristina en algún momento volvió a hablar después de su salida del gobierno? No, la última vez que la vi fue el día que la saludé por el fallecimiento del expresidente. Digamos, usted que estuvo cerca, ¿cómo la describiría políticamente a Cristina Fernández? Hay una presunción de que efectivamente estaba muy presente durante los 2 años y medio que yo estuve en el gobierno. No era así, no participaba prácticamente de nada, por lo menos públicamente. Si después tenía o no influencia con el presidente, no lo puedo decir. Pero no había para nada una cuestión de frecuencia, de presencia, de intervenir en las discusiones, para nada. ¿Qué le sorprendió más, Pichetto yéndose al gobierno o Massa yéndose al kirchnerismo? Eran cosas que iban a pasar. Para usar la figura que usó en algún artículo Beatriz Arlo, éramos pocos los que nos íbamos a atar al mástil para que las sirenas no nos llevaran de un lado o del otro. Después nombre más, nombre menos, pero eso iba a pasar y en última instancia pasó, punto. ¿Pichetto amplía la base de Cambiemos? El gobierno pareciera creer que sí. ¿Y usted qué opina? No lo sé, no, la verdad no. ¿Sabe qué? Yo trato de evitar mezclarme en las cuestiones internas de otros espacios políticos. Construyamos el nuestro, trabajemos en lo que hay que trabajar, que son las ideas, los programas. Los otros espacios sabrán lo que tienen que hacer. No quiero repetirme con algo que usted dijo después de salir del juzgado. No existió la oferta de los 8 millones de pesos, dólares, nunca me quedó claro, para que usted se baje.
No, por supuesto que no. Y yo fui más claro, no solo dije que nunca existió ni de manera directa ni de manera indirecta, sino que fui muy claro en decir que en realidad esa fue una operación que forma parte de la política sucia, de las campañas sucias y de los fake news, cosa que está en el acta que se redactó en ese momento en la justicia. No es una casualidad, no es, es campaña sucia. Cuando nació su candidatura, algunos dijeron un grupo de empresarios pensaron en Labaña como el gran aglomerador, perdón el neologismo, el que junte a distintos sectores del peronismo democrático, del radicalismo desencantado, del socialismo, y que garantiza algo que era bravo, es decir, como es una persona de una cierta edad que no va a aspirar a la permanencia en el poder. ¿Eso existió como tal? A ver, que hubo gente que se acercó efectivamente con el argumento de que los más jóvenes no despegaban en las encuestas y que hacía falta construir un espacio del medio, eso es cierto, pero fueron de sectores muy distintos. Hubo desde ya sectores sindicales que fueron muy explícitos en el apoyo de la candidatura, algunos sectores empresarios, sectores intelectuales y sectores de la política. Cuando le dicen, está al lado de Barrio Nuevo, que tiene una permanencia en el poder no democrática, de no alternancia en el sindicato, ¿qué dice? Mire, en todos lados hay gente con prolongados periodos al frente de sindicatos, de empresas, de partidos políticos y demás. Con el tiempo es una de las cosas que hay que modificar y generar un poco más de circulación de las élites, le diría, en este caso. ¿Qué pasa cuando escuchaba que Massa decía hay caprichosos que no se quieren someter a interna? Y evidentemente lo aludía. ¿Quién tenía razón? Mire, si hay algo que nos cuesta a los argentinos es ver los hechos y salir de las habladurías, de los análisis, sean bien o mal intencionados. Yo dije, no voy a ir a las internas con gente que probablemente, según mi análisis, no va a estar en este espacio. ¿Qué pasó? No están. No están. Punto. Ahí están. Incluso Fontevecchia hizo el otro día un artículo muy interesante, tratando de explicar cosas sobre todo ese proceso. Yo me permití hacerle una notita, le decía, no era más fácil decir, Labaña tenía razón y se hubiera ahorrado una página de papel. ¿Qué pasó con Stolbizer, que finalmente no participa de ningún cargo y hubo un ruido en la capital federal? A ver, había tres personas, tres mujeres importantes en el espacio. Chiche Duhalde, Margarita Stolbizer y Graciela Camaño. Había que tomar una decisión, a mí me tocaba tomar esa decisión, la tomé y se lo expliqué a Chiche Duhalde, que lo aceptó y se ubicó en otra posición en las provincias, y también se lo expliqué a Margarita en el sentido de la importancia no solo para el armado político ahora. Buenos Aires tiene 130 distritos. Probablemente alguno de nosotros podía armar 20 distritos, 30. ¿Por qué? Porque venimos más del mundo de lo superestructural, de las ideas y demás. Hay un momento en que uno tiene que entrar en el territorio. Pero no solo eso, sino por el futuro. Hay un grupo de diputados que esperamos resultará electo para apoyar al gobierno, pero para apoyar nuestro gobierno. Pero si así no fuera, es un grupo de diputados que puede jugar entre estos dos extremos, entre estos dos polos,
un papel de suavizador, de articulador, porque si no esto es casi como un choque de trenes, ¿verdad? Y ahí la expertise parlamentaria de Graciela Camaño era superior a la de cualquiera de todos los demás, y por eso tomé esa decisión. De todas maneras, Margarita participa, la vicepresidenta del partido GEN, es candidata a diputada nacional, de manera tal que está en el espacio, no necesariamente representados por Margarita, que prefirió quedarse un poco más al costado. ¿Va a haber interna en la capital federal o no, finalmente, con Tombolini? No lo sé. A ver, una de las cosas que nosotros hicimos en el armado de esta fuerza política es permitir que cada provincia, y en este caso la capital equivale a una provincia, en lugar de esperar que viniera el dedo desde arriba diciendo quién tenía que ser candidato, fuera el que armara su propio esquema. Solo nos reservábamos un derecho de veto, si usted quiere, frente a situaciones que podían ser conflictivas. No lo tuvimos que ejercer en ningún momento. Cada provincia y la capital fijaron sus candidatos. Supongamos que hay segunda vuelta. Creo que sí, claro. ¿No cree ni que ninguna de las fuerzas está en condiciones de estar con el 45, el 40 y diferencia de 10? No creo. Si ese 40% que no quiere votar por ninguno de los dos se expresa incluso parcialmente, ciertamente que va a haber segunda vuelta. ¿Se imagina participando y con quién en la segunda vuelta? A ver, en la segunda vuelta las encuestas, yo tomo las encuestas con cuidado, como creo que lo tomamos todos. Todas las encuestas en ese sentido son unánimes. En una segunda vuelta nuestro espacio le gana a cualquiera de las otras dos fuerzas. La dificultad que hay es pasar la primera vuelta como para entrar precisamente al proceso de balotaje. Es decir, en segunda vuelta usted le gana a Macri y usted le gana a Alberto. Eso es lo que dicen todas las encuestas hasta este momento. ¿Cuál es su vínculo con Alberto Fernández, pensando que participaron los dos del primer gobierno de Néstor? A ver, yo lo cuento, usted sabe que creo que incluso en algún momento yo se lo mandé, yo hice un libro explicando la gestión y demás, y ahí desde el principio uso una expresión muy gráfica. Desde el vamos nosotros fuimos sapo de otro pozo. No pertenecíamos a esa corriente política que era el kirchnerismo, no teníamos conocimiento personal, yo lo conocí a Kirchner pocos días antes de las elecciones, y en consecuencia desde el vamos quedó claro que la relación era directamente con el presidente de la Nación, y así fue durante todo el tiempo. ¿No intermediaba el jefe de gabinete? Absolutamente. Tomo la metáfora. Descríbame el pozo. ¿Cómo es el pozo del kirchnerismo? Como sapo de otro pozo. Descríbamelo. ¿Qué es el kirchnerismo? No, bueno, cualquier pozo. Podría haber dicho lo mismo respecto al macrismo. Por eso, descríbame los dos pozos. Somos un pozo, somos distintos, punto. ¿Le gusta la categoría de definirse de centro-derecha, centro-izquierda, socialdemócrata, o le parece pasado de moda? No me parece para nada. Ayuda a simplificar las cosas y a entender. Generalmente los que dicen que ya no se usa es porque no se quieren definir. Una mezcla de socialdemócratas y socialcristianos, en mi caso personal, el orden socialcristianos, socialdemócratas, es lo que está en el corazón de esta fuerza de futuro. Y con este eje, ¿el kirchnerismo es qué cosa? El kirchnerismo claramente se ubicó por su acción de gobierno, no hablo de sus discursos y demás, por la acción concreta de gobierno en la centroizquierda. Gobierno intervencionista, nombrando directores en las empresas, los cepos, en fin, todo lo que nos acordamos. Y el gobierno de Macri es un gobierno conservador, pro finanzas exclusivamente, con muy escasa sensibilidad respecto de la necesidad de la población. Tomemos esto que usted decide. Fernández, en la hipótesis de ganar, ¿es Venezuela? No, a ver, estamos muy lejos de una situación de ese tipo. No podemos jugar al cuco, viene el cuco, seamos serios. Es sí un gobierno
como lo que fue, si se repitiera en sus formas, que cree poco en la economía de mercado. Por eso los distintos tipos de intervenciones, la intervención en el INDEC para que no dé las cifras reales. Digo, es eso, es un gobierno intervencionista en los distintos planos, con una dinámica que a medida que las cosas se le complican se va tornando más intervencionista. De manera tal que, de la misma manera que el macrismo, a medida que las cosas se le complican, se va tornando más conservador y retrógrado. ¿El kirchnerismo se torna más intervencionista o más autoritario? Hay una cuota autoritaria, sin duda. Si usted quiere, siendo más preciso, a veces disimulada por el hecho de que tenían mayoría, por ejemplo, en las dos cámaras, con lo cual, ahí hay una realidad. La gente votó mayorías de este tipo, creo que es malo para la democracia, pero eso oculta un poco ciertas formas autoritarias, porque el argumento es: ahí tengo las mayorías en las cámaras, las mayorías en distintos organismos del Estado. Permítame hacer un poco de revisionismo histórico. ¿Se fue o lo echaron del gobierno de Kirchner? No, todo fue muy pacífico. Fue un proceso de 2 o 3 semanas. Primero yo hice esa declaración en la Cámara de la Construcción explicando que se acababa de terminar un estudio que mostraba la existencia prima facie de sobreprecios, cartelización y sobreprecios del orden del 25%. Primer ladrillo, si usted quiere, de este tema. El segundo ladrillo es una diferencia profunda con Kirchner durante la Conferencia de las Américas, aquella famosa conferencia, usted se acuerda, de Maradona con el tren, a Mar del Plata. al carajo. A Mar del Plata, claro. En Mar del Plata. Ahí hubo diferencias muy profundas, se logró finalmente salvar la conferencia precisamente por intervención del grupo del Ministerio de Economía, pero quedaron muchos daños. Y el tercero es más anecdótico, estaba el coloquio anual de ideas, también en Mar del Plata. Siempre se hace en Mar del Plata, sí. Y el presidente hizo anunciar por radio que ningún ministro podía ir al evento. Y yo fui, con lo cual creo que estaba todo dicho, ¿verdad? Si un ministro opta por su propio criterio y no el criterio del presidente, lo más lógico es que ahí terminen sus funciones. Y así fue, pacíficamente. Yo fui de los pocos que fui a la jura de quien me sucedió, porque, bueno, eso es lo que debe ser en una democracia que funciona. Me parece una anécdota menor, pero ¿cómo fue? ¿Lo llamaron? ¿Se presentó ante el presidente? ¿Le dijeron...? No, yo estaba volviendo desde Mar del Plata, precisamente. El presidente me llamó para conversar, le dije que no iba a llegar hasta 11:30 de la mañana aproximadamente. Cuando llegué me dijo que quería retomar él el manejo de la economía, que algo había cambiado, que eran las elecciones de mediano término, que habían sido en el mes de octubre, que él se sentía ahora más ratificado, ya no era un 22% como el que había obtenido originariamente, donde él reconocía que de ese 22%, 10 puntos eran de la política económica. Por eso mantuvo el equipo económico, si no, no lo hubiera mantenido. Única vez en la historia argentina que hay un ministro de Economía que continúa con otro presidente. Él interpretó que ahora las cosas habían cambiado y que el triunfo le daba a él un mayor peso y que en consecuencia quería retomar el manejo de la economía. Yo le dije, ok, seguimos hablando después durante 15 o 20 minutos, ya decidido el tema, y a los pocos minutos yo le entregué una nota que ni siquiera fue de renuncia,
sino que fue simplemente a pedido suyo, pongo a disposición el cargo de ministro de Economía. No era una renuncia, era simplemente aceptar el pedido. Porque vio las renuncias a veces son abandónicas en Argentina, y yo no tenía ninguna razón para abandonar. Sí tenía razones probablemente para terminar el ciclo, porque las diferencias que se habían ido acumulando eran importantes. Apelo a su condición de experto en economía. ¿Es inevitable el choque? Todo el mundo dice hasta 2019 se puede sostener, pero con el nivel de endeudamiento, el nivel de inactividad, es inevitable. Gane quien gane el choque en el 2020. No, a ver, fácil no es, pero hoy hay una misión central que hay que plantearse. Mire, la economía hace 8 años que está estancada. 4 años del gobierno anterior, un gobierno, como decíamos, intervencionista, populista, y 4 de este gobierno ortodoxo conservador. La economía está absolutamente estancada, e incluso, para ser preciso, los últimos 2 años cayendo. Pero, resumamos, 8 años. No hay antecedentes en el mundo de una economía más o menos del tamaño de la Argentina que haya tenido 8 años de estancamiento. Para pensarlo de otra manera, piense usted en una persona de 20 años que está saliendo al mercado de trabajo. Una persona de 20 años vivió el 40% de su vida en situación de estancamiento. Su periodo de escuela primaria, secundaria, su momento de ingreso al mundo del trabajo. ¿Qué puede encontrar ese joven en esta economía? Nada, lo único que ha acumulado hasta ahora es un deterioro importante, salvo los sectores de ingresos altos, por supuesto, pero lo único que ha hecho es acumular un deterioro muy importante. ¿Qué es lo que uno ve en el desánimo, la tristeza que hoy hay en la sociedad argentina? No es una sociedad que está alegre, es una sociedad que se da cuenta que las cosas no andan. Los datos que acaba de sacar la Universidad Católica, casi 50% de los jóvenes en situación de pobreza, 8 millones de personas en puestos de bajísima productividad, con una remuneración, por supuesto sin jubilación, sin ningún servicio social, una remuneración promedio de 10.000 pesos, sí, cuando la canasta mínima es de 30.000. Pero por eso le preguntaba, digo, ¿es inevitable el choque? Vamos, o sea, primero... No, ¿por qué no es inevitable? No es inevitable porque, a ver, si lo explico de esta manera, cuando usted va al médico, el momento clave es el momento del diagnóstico, no cuando le dan la recetita, es el diagnóstico. Y acá hay 2 diagnósticos. El diagnóstico del ajuste, que es el que tiene el gobierno, el acuerdo con el fondo, ajuste. Usted sabe, los salarios ya han caído alrededor del 16%. El año que viene, si siguiera este gobierno, tienen que seguir cayendo. Porque si no, sí, efectivamente, todo el esquema se viene abajo. Simultáneamente, el país tiene recursos ociosos muy importantes, naturales, de mano de obra e incluso de capital. Entonces lo que uno tiene que hacer es poner en marcha esos recursos. Mire, hemos recorrido con mi equipo y eso, numerosas fábricas. Las últimas que vimos, una empresa textil, 220 puestos de trabajo, un lugar impecable, todo bien instalado, solo 90 personas trabajando, el resto tapado con nylon, máquinas paradas. Máquinas paradas. El día anterior habíamos ido a una inyectora de plásticos, 6 grandes máquinas inyectoras, 3 cubiertas por lona, 3 trabajando. Bueno, lo que hay que hacer es poner en marcha eso que está. Usted dice, el diagnóstico es ajuste, que es el gobierno, y el diagnóstico... Movilización de recursos. Tenemos los recursos necesarios como para poner la economía a caminar de vuelta. ¿Cuánto
uno de los peores karmas para los que no sabemos nada de economía es la inflación. Creo que para todos. Vamos, ¿cuánto lleva bajar un índice de inflación del 40, como sea este año, como 47 años, a una razonable de un dígito? Depende, mire, en el 2002 llegó, a ver, el mes que yo subí la inflación era 10.4 mensual, digamos camino a la hiper, según decían todos los gurúes y demás. 8 meses después, en octubre, menos de 8 meses después, era de 0,3. No le voy a decir que la situación es exactamente igual hoy, pero la recesión es inflacionaria. Salvo que usted lleve la recesión hasta el hueso, en cuyo caso las cosas cambian. La pequeña y mediana empresa ajusta precios aunque pierda mercado. Y no tiene, es lo único que puede hacer. Ahora, doctor, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a tomar a 65, 70%? Digo, al gobierno no le sale o en realidad el gobierno es esto. No, el gobierno es esto. En mi opinión, el gobierno es esto. De la misma manera que el gobierno anterior era lo que fue. O sea, el gobierno es esto significa es un gobierno de pocos, de gran concentración económica y de exclusión de un sector importante. Así es. ¿Y el gobierno de Cristina es un gobierno? ¿Fue un gobierno? Fue un gobierno de un facilismo populista que termina también acelerando la inflación, porque la inflación empezó allá, hoy es el doble, pero de todas maneras empezó allá, sin creación de puestos de trabajo, sin inversión. ¿Y cuál es la reacción? Yo le decía que a medida que aparecen los problemas, la reacción se torna cada vez peor. La reacción, ¿sabe cuál fue? Subir los impuestos 10 puntos, entre 8 y 10 puntos del Producto Bruto o del nivel de producción de Argentina. ¿Sabe cuánto da eso por año? 40.000 millones de dólares. De dólares. Es una cifra demasiado grande. Que salió de los bolsillos del sector privado. Y bueno, ¿y qué? ¿Ese sector privado va a invertir? ¿Hay que refinanciar, reprogramar, discutir la deuda externa? Sí, claro, pero eso, el primero que lo sabe es el fondo. Yo ya tuve con ellos, porque me pidieron una reunión hace 3 o 4 meses, ahora nuevamente creo que me reúno en estos días. Sí, claramente, ellos saben que Argentina no puede pagar 50.000 millones de dólares en el 2021-2022, lo saben, en consecuencia saben que habrá una renegociación. ¿Cuál es la versión optimista y la menos optimista? La optimista es que hace falta una renegociación. Mi opinión es que vamos a tener seguramente por lo menos 2 vueltas de renegociación. Si la economía argentina arranca, con 2 vueltas de renegociación vamos a poder cumplir con los compromisos externos y mantener la economía en marcha. O sea, 2 vueltas significa 2 etapas de renegociación, de plazos, montos. Etapas. No va a ser una sola, ¿no? Ahora se acordará otro plazo más extendido. Eso no va a alcanzar, va a requerir seguramente una segunda renegociación. Nunca más nos prestan, digo, pues si nos prestan el mayor préstamo de la historia, 55.000, lo que fuese, y no se lo vamos a cumplir, nunca más nos prestan, ¿no? Bueno, pero siempre se decía eso y sin embargo le prestaron a este gobierno 50.000 millones todos juntos, cosa que es excepcional, ¿eh? El fondo presta por pedacitos. No, bueno, lo entregaron todo a este gobierno con tal de sostenerlo políticamente. Y bueno, las consecuencias quedarán para el próximo, cualquiera sea él. ¿Le prestaron para evitar Cristina? Sí, claro. Sí, efectivamente. Es impactante. O sea, la verdad que... digo... Sí. Pero cuando la política quiere... A ver, hay otros antecedentes. México en algún momento, en el gobierno de Clinton, recibió 50.000 millones de dólares de aquella época, también en el año... La primera que perdió AMLO, la primera que pierde López Obrador. Fue la de 1995, el efecto tequila, donde la economía mexicana entraba en crisis y no fue el fondo en este caso, fue directamente el gobierno americano. De 0 a 10, ¿cómo califica la gestión de Macri?
A ver, y si lo dejo que la califique usted, yo le doy algunos datos como para que usted lo pueda armar. Pasamos del estancamiento económico a una caída en los últimos 2 años. La tasa de inflación, en lugar de ser 25, oscila a 35, 40. Deuda que no había, quizá porque nadie le prestaba al gobierno anterior, pero el hecho de que no había, ¿correcto? Hoy es una de las cosas que más pesa, pesa y mucho. Cuando usted mira los gastos, todos los gastos del presupuesto están debajo de la inflación, salvo el pago de intereses, que está 3 o 4 veces la tasa de inflación. Pobreza subiendo, desempleo subiendo, nada sustancial en materia de educación, nada sustancial en materia de salud. Le agrego un parámetro para que me diga, el nivel de corrupción y de transparencia institucional del gobierno Macri, ¿cómo es? Difícil decirlo. Creo que en todo caso es distinto de lo que fue el gobierno de Cristina. Pero no le podría decir mucho más. Por eso el juicio de residencia es tan importante. Cuando un gobierno termina, que no yo o usted, sino un cuerpo especializado haga un análisis de qué es lo bueno y qué es lo malo. El viejo juicio de residencia de la colonia, ¿no? Aquel que teníamos que cuando se iban los virreyes, se abría un libro y se escribía con todo esto. ¿Qué le pasa cuando un joven kirchnerista le dice, A, no me consta que Cristina haya robado, B, si robó, no me importa, estábamos mejor? Primero, ¿me permite el término de VAR? ¿Se la llevó la familia Kirchner? La justicia lo va a decir. Mire, nos olvidamos demasiado seguido que el Poder Judicial es un tercer poder del Estado, que debe tener independencia y en cualquier caso, lo juzguen a usted, me juzguen a mí, en cualquier caso intervienen no menos de 20 personas. Juez, la Cámara de Casación, la Corte, los respectivos fiscales de cada una de esas instancias, que a veces son 1, pero a veces son 2. Digo, si nosotros no creemos que en un conjunto de 20, 22, a veces 25 personas, no hay quienes sean capaces de pasar por encima de las chicanas políticas y demás y de juzgar de acuerdo con la ley, y bueno, si no creemos en eso, estamos perdidos. O sea, el diagnóstico de Cristina, soy una perseguida política, no lo comparte. No lo comparto, pero eso lo va... No lo comparto, pero eso lo va a decir, en todo caso, lo tendrá que decir la justicia en los próximos años. Usted sabe también que los casos nunca son blanco-negro. Tome el caso de Lula. Hoy es evidente que, más allá de lo que pueda haber ocurrido, hubo también una decisión política de que Lula no pudiera llegar a la presidencia. Entonces, se mezclan las cosas. Gana la elección. Empecemos a pensar en medidas que va a tomar, pero gana la elección. De los otros espacios, del kirchnerismo, del macrismo, ¿quién convoca? ¿Convoca a alguien para acompañar? Seguramente. Primero vamos a convocar un gobierno de unión nacional, al estilo de lo que fue 2001-2002. Y es importante decir que, curiosamente, algunos medios de prensa dicen nunca hubo gobierno de unión nacional en Argentina. Diciendo. Se olvidan que 2001, 2002, el diálogo argentino, la Iglesia, todos los sectores sociales participando, si por eso se pudo salir. Digo, las medidas técnicas que nosotros podemos haber aplicado eran importantes, sin duda, pero tenían un respaldo de 2 presidentes, Duhalde y Alfonsín, que fueron capaces de armar un gobierno de unión nacional con ministros radicales, con toda la bancada radical votando las medidas de emergencia que había que hacer.
Pero sí, claro que se puede. ¿Y a quién convoca? Hoy, de los ministros del elenco de Cambiemos. Siempre hay, no voy a dar nombres, pero siempre hay, porque los fanáticos son pocos. Los fanáticos son pocos. Hay una gran franja de gente razonable que por una razón o por otra se deja atraer hacia un sector o hacia el otro, pero que claramente son convocables y deben participar. Pero digo, imaginemos, por ejemplo, un área que es muy crítica, que es la seguridad. ¿Se siente más cerca de Patricia Bullrich o de Nilda Garré? A ver, usted quiere que yo elija entre la mano floja o el gatillo fácil. ¿Por qué tengo que elegir eso? ¿Por qué no puedo elegir un puño cerrado en manos de quien sea autoridad de seguridad, no en manos de cualquiera, que tenga la capacidad de responder ante ciertos desbordes o ante ciertas situaciones con mucha claridad, defendiendo al grueso de los ciudadanos que no delinquen, sin llegar ni al extremo de la nada o al extremo del gatillo fácil. ¿Quién sería su ministro de Economía si es presidente? Por ahora nada. Tic, 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 puntos suspensivos. Nada, nada. Sé que me va a decir no, porque mi hipótesis es llegar a la segunda vuelta, etcétera, etcétera. Si quedase excluido en la primera vuelta y hay una segunda entre Macri y Cristina, ¿invitaría al electorado a votar por alguno? Lo primero que le voy a decir es, vamos a ir a la segunda vuelta. Pero si así no fuera, le hago una concesión, Cuidado con la idea de que uno es dueño del voto de la gente. Yo respeto demasiado a los ciudadanos de Argentina. Lo que hayan votado en una primera vuelta no significa que me dé a mí o a nadie el derecho de decir qué tienen que hacer. Por eso, o sea, ¿quién invitaría? Por una invitación, tiene usted la razón, el voto es de uno y punto. Pero ¿invitaría a decir, creo que lo menos malo? No, yo podría decir lo que yo voy a hacer. ¿Y qué haría usted? En su momento lo veremos. ¿Es de los que, como Sarlo, creen que el voto en blanco es una opción? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Fue una opción para mí en el 2015. ¿Por qué tengo que elegir entre lo malo y lo peor? ¿Por qué tengo que elegir entre dos cosas que todavía en el 2015, de un lado, podía haber la esperanza de que fuera distinto? Bueno, hoy ya sabemos que no. Hoy es efectivamente elegir entre lo malo y lo peor. O entre lo peor y lo malo, según lo quiera poner usted. Y póngalo. ¿Qué es lo peor y qué es lo malo? No, que cada cual lo decida, pero cualquiera de esas dos alternativas no sirven a lo que yo creo que Argentina tiene que enfrentar para salir de esta situación. Mire, vuelvo a lo del estancamiento y sus efectos. 40 y pico por ciento, casi 50% en la pobreza. La mitad de los jóvenes de 17 años. De los jóvenes. Claro. De los jóvenes. Bien, yo le digo, hágame por favor el siguiente ejercicio. Esa gente que está en la pobreza no tuvo escuela adecuada cuando chico, no tuvo escuela adecuada, no tuvo salud adecuada. Esa gente, trasládela 25 años para adelante. Esa va a ser la sociedad argentina dentro de 25 años, porque esto no se cura de golpe. Ahora, no hay conciencia de eso. Hoy yo lo decía en una reunión, le digo, miren, hay cosas tremendamente positivas como Vaca Muerta, por ejemplo, que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que un cambio tecnológico en Estados Unidos hizo posible esto. Bien, no fue ni el gobierno anterior ni este gobierno. ¿Qué se puede esperar de una sociedad donde semana tras semana tras semana se hacen seminarios laudatorios sobre lo que va a significar Vaca Muerta y el petróleo para Argentina? Que es cierto,
con alguna moderación porque la gente exagera. Es muy importante para Argentina. Pero semana tras semana, tras semana, tras semana, no hace ninguna reunión seria sobre esto, sobre cómo va a ser la sociedad argentina dentro de 20, 25 años. Yo no lo voy a ver, usted es mucho más joven, pero... No crea. Probablemente tampoco, pero usted tiene hijos, tiene nietos. Digo, háganlo por sus hijos y sus nietos. Piensen si le quieren dejar a sus hijos y a sus nietos una Argentina donde dentro de 25 años una parte importante, en lugar de ser trabajadores sindicalizados, clase media y demás, van a ser los herederos de este proceso de miseria que se ha vivido. Me quedó claro que en el 2015 entre Scioli y Macri votó en blanco. Sí, claro. Asumo que si es Fernández o Macri vota en blanco. Usted puede asumir lo que guste. Veremos según las circunstancias. ¿Usted cree que de verdad hay margen para una tercera opción en una campaña que asumo usted compartirá? Hay una campaña sucia, una campaña de desprestigio. Hay campaña sucia. Sí, claro, claro. ¿Hay margen para ese tercer espacio? Lo cual no significa que uno no deba hacer el intento. El intento hay que hacerlo. Mire, hay algunos estudios que muestran que las sociedades que están muy polarizadas no solo son sociedades que no progresan, esto desde la Edad Media que se viene estudiando esto, sino que además, como el costo de perder para cualquiera de los dos polos es muy grande, porque no es que gana otro más o menos parecido, no, gana el enemigo, entonces se recurre a cualquier cosa. Por eso la campaña se hace más sucia, más desagradable, porque en la desesperación por no perder se recurre a cualquier cosa. Lo cual no significa que uno no deba tener, si usted quiere, el coraje, la voluntad, no de tipo individual, sino de tipo grupal, de intentar dar una respuesta a esa demanda que existe en la sociedad. Bueno, José Luis Esper fue probablemente uno de los mayores críticos suyos. No hay ningún tipo de línea de contacto con ese sector. Ninguno. Lo que no impide que no me haya parecido espantoso lo que intentaron hacerle, que fue sacarlo de juego. Si Esper no es candidato es de gravedad institucional. Sí, claro, porque no se trata de Juan Pérez, se trata de que alguien con poderes ejerce mecanismos para sacar de juego a quienes no le convienen. Nosotros hemos recibido presiones infinitas en ese sentido. ¿Es de los que compra autos? ¿Le gusta comprar autos o no? ¿Qué le gusta comprar? Si tiene así como una debilidad por alguna cosa. Yo lo que más compro son árboles. Compro y planto. ¿Le tiene que comprar un árbol? ¿Se lo compra a Cristina o a Macri? No creo que ninguno de los dos tenga la más mínima sensibilidad botánica, con lo cual no, iría a un vivero en serio. Directamente, Sí. Directamente. Si es candidato a presidente de la Nación, el día que asume tiene que anunciar inevitablemente una medida económica, que es la estructura sobre la que nos permite proyectarnos. ¿Cuál va a ser? Lo primero que nosotros tenemos absolutamente claro es le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente, de manera progresiva, sin grandes saltos. ¿Por qué? Porque esa plata es la que, primero tiene un efecto social, obviamente, pero hablemos de economía solamente. Es esa plata la que va a permitir que se empiece a mover lentamente el consumo, y que las lonas y los plásticos se empiecen a... ¿De dónde la saca, doctor? Un momentito, espere. Y al mismo tiempo una fuerte reducción de impuestos a las pymes en todo lo que tiene que ver creación de empleo e inversión. Digo, soy un ignorante de la economía. ¿La plata es o de la emisión o de la deuda tomada que alguien que nos preste? No, siempre hay cosas. En la sociedad se reparten cosas incluso entre privados. El Estado reparte cosas entre privados. Por ejemplo,
quien tiene un crédito indexado por precios, bueno, el Estado puede tranquilamente disponer que se lo indexe por salarios. Es una de las cosas que es un modo de poner dinero. Hicimos en el 2002. Es una manera de poner una pequeña cuota, a veces no tan pequeña. Y como ese, usted puede encontrar un montón de cosas, a veces desarmando negocitos del más diverso tipo que existen, mezclados con la burocracia, como para ir poniendo plata en manos de los sectores medios para abajo. Como es la primera vez que viene, siempre en la primera visita termino con la misma pregunta, fuera de la política. ¿Nos morimos y qué pasa? Oh, qué linda pregunta. Me hubiera avisado yo. ¿Qué pasa? Mire, yo quiero creer, nada más que eso, no puedo certificar nada, que hay un alma, y que en algún lado el alma está. Gracias por venir. Gracias. Esto es Luis Nevares Entrevista. Hasta la próxima.